Buen día, estudiantes de segundo de secundaria. Bienvenidos a nuestra clase virtual de segundo trimestre, razonamiento verbal. Muy bien, vamos a estudiar en esta oportunidad las palabras homógrafas y las palabras homófonas de la semana pasada, pero en esta vez vamos a ver una comparación entre las diferencias y las similitudes que abarcan estas dos palabras. Es muy importante, como siempre les digo en todas las clases, que conozcas y manejes muy bien cada concepto que se te da. El propósito de estos tipos de palabras que se están estudiando, tanto los sinónimos, los antónimos, las palabras homónimas u homógrafas, las palabras homófonas, son palabras que van a ayudarte a enriquecer tu vocabulario. Y esto hace de que a la hora de leer textos se te haga mucho más fácil entenderlos o simplemente puedas conocer estas palabras que causan este buen entendimiento de los textos. Y si tú no conoces bien los conceptos, las diferencias, las similitudes entre estas palabras, pues se te va a hacer un poco difícil entender o comprender un texto, en lo que abarca la comprensión textual. Es por eso que se les está enseñando estas palabras para enriquecer su vocabulario. Bien, ahora vamos a ver las diferencias y las similitudes entre las palabras homónimas o también llamadas homógrafas, que podemos utilizar cualquiera de esas dos terminologías, y es válida para ambas. Pero las palabras homófonas sí tienen un solo nombre, nada más se consideran palabras homófonas. ¿Sí? No se vayan a confundir a la hora de estudiar las palabras homónimas o homógrafas. Vayan a confundirse y vayan a pensar de que estas palabras son diferentes. Eso no, por favor, eso que no les pase. Tengan cuidado bastante en esto. Las palabras homónimas u homógrafas tienen el mismo significado, ¿ya? O sea, tienen un solo concepto. Pueden llamar las palabras homónimas o palabras homógrafas, que van a ser lo mismo. Mientras que las palabras homófonas sí son distintas, ¿ya? Por favor, no se vayan a confundir a la hora de estudiar las terminologías. Vayan a poner conceptos de homónimos de las palabras homófonas y no es así, ¿ya? Por favor, estas palabras son las mismas, ¿ya? Pertenecen a un solo concepto. Ahora, diferencias. Aquí les he puesto 3 comparaciones de estas palabras. La número 1, la primera comparación en ambas palabras, ¿cuáles son? Estamos hablando de la pronunciación. A ver, ¿qué pasa con la pronunciación de estas dos palabras? La pronunciación dice que las palabras homónimas u homógrafas van a ser igual, ¿no? Es decir, se va a escribir tal cual se pronuncia. Mientras que las palabras homófonas, ¿qué va a pasar? La pronunciación, ¿qué va a ser? También igual. En eso se van a aparecer ambas palabras. Su escritura va a ser la misma, se va a presentar de igual forma. Segunda comparación. ¿Qué pasa con la segunda comparación? ¿De qué estamos hablando? De la escritura. Mientras que las palabras homónimas u homógrafas se van a escribir de igual manera, es decir, tal cual se pronuncian, las palabras homófonas van a ser distintas a la escritura. ¿Por qué se va a dar esta alteración en la escritura de las palabras homófonas? Porque, como les había explicado en clases pasadas, se daba a través de estas palabras, de estas consonantes. Estas consonantes son las únicas que van a alterar la escritura sin cambiar la pronunciación. ¿Ya? Estas son las únicas vocales que están dentro de las palabras homófonas que permiten alterar la escritura, pero no la pronunciación. Ese es el propósito de cambiar la escritura, que no altera la pronunciación en las palabras homófonas.
pero la escritura va a ser distinta. Mientras que las palabras homógrafas, la escritura va a ser igual, tal cual se pronuncia. Aquí sí no van a alterar la escritura, va a ser tal cual, igualita. Tercera diferencia entre estas palabras. La diferencia es de los significados. ¿Qué va a pasar con el significado de las palabras homónimas u homógrafas? Que van a ser distintas. Y en las palabras homófonas también su significado van a ser distintos. Es decir, ahí hay otra igualdad entre estas palabras, que en ambos tipos de palabras sus significados van a ser distintos, ya se van a dar de forma distinta. Esa es la comparación, ¿ya? Ahora, les he traído ejemplos distintos que van a permitir aclarar estos conceptos, ¿ya? O estas diferencias. Espero que les haya quedado la clase pasada, que les he dado, espero que les haya quedado claro, porque lo he hecho de una forma muy simple, parecido a lo que les estoy haciendo ahorita. Los ejemplos han sido explicarles e ir colocándoles qué tipo de palabras se iban identificando a medida que íbamos estudiando los ejemplos. Ahorita sí te he puesto una pequeña, otros tipos de ejemplos que van a ir a la par a lo que te estoy explicando. Aquí estamos hablando de ejemplos de homófonos, ¿ya? Que los homófonos está claro, ¿no? De que la escritura va a ser distinta sin alterar la pronunciación. Y esto se debe al cambio de palabras, de consonantes que están alterando la escritura sin necesidad de cambiar la pronunciación. Aquí en esta oportunidad vamos a marcar cuáles son las consonantes que están alterando la escritura y no la pronunciación. Son la S y la Z. Bien, aquí está, S y Z. También está la C. En esta oportunidad estamos hablando de la S y la Z. ¿Ya? Entonces, ¿la escritura está distinta? Sí, pero la pronunciación no ha alterado para nada. Es decir, porque se han utilizado consonantes que no van a permitir la alteración de la pronunciación. Y a esto se le llama, a esta alteración de palabras en la escritura se les llama palabras homófonas. Ahora, es que los significados van a ser distintos, ¿no? Mira, con S significa la acción de zumbar y con Z, zumo significa el jugo o extracto de algún nutriente, ya sea una fruta, una verdura o cualquier tipo de alimento. Aquí, ¿cuál sería la consonante que se ha alterado? Alterado la escritura es la H. Como la H es muda, no altera ninguna pronunciación. Y es por eso que se le considera o está dentro de las consonantes que alteran la escritura para llamarlos a estas palabras homófonas. Uso con H significa del verbo usar, ¿no? Y uso con H significa un aparato de hilar, el que está aquí. Aquí les he puesto un dibujito para que ustedes más o menos se puedan dar cuenta o conozcan de qué estoy hablando o qué significa la palabra uso con H, ya que es una palabra nueva que ustedes están aprendiendo este año. Y creo que nunca han escuchado o han sabido que existe la palabra uso sin H, con H, que tiene el significado de aparato de hilar, ¿ya? Entonces ahora ya saben una palabra nueva. Ahora, voz. ¿Cuáles son las consonantes que han alterado la escritura? La S y la Z. ¿Qué significa voz con S? Significa a un pronombre, ¿no? Es un pronombre personal que la cual está referido a tercera persona, vos.
En cambio, la palabra voz con Z, ¿qué pasa? Significa el sonido de hablar, ¿no? Entonces, eso significa la palabra voz, tanto con S y con Z. Ahora vamos a ver ejemplos de homógrafos. Más ejemplos de homógrafos. A ver, aquí no hay ninguna alteración o ningún cambio de consonantes, se puede dar cuenta. Mira, está tal cual escrito y pronunciado. A esto se le llama palabras homógrafas o palabras homónimas, como ya les había puesto, ¿no? Voy a ponerles aquí. U también llamadas ahora, como les había dicho, ¿no? Las palabras homónimas son palabras que no alteran la pronunciación ni la escritura. Se van a escribir tal cual está. Por lo tanto, el significado sí va a ser distinto. ¿Qué va a pasar con el significado? El significado, mejor dicho, las palabras homógrafas de una palabra tienen varios significados. Por lo tanto, la primera, mango, significa una fruta exótica, ¿no? Que se da en la estación de verano. En cambio, mango, el otro significado también es la parte inferior de una espada o de un cuchillo, ¿no? Que es para agarrarlo y no ser lastimado por ese objeto. La siguiente, también palabras que tienen la misma escritura y la misma pronunciación. Esto se le llama palabras homógrafas. ¿Qué pasa con la siguiente palabra monto? Tiene también dos significados. El primero es en el verbo montar, ¿no? Montar un caballo, montar algo, ¿no? Y monto, el siguiente significado es la suma de varias partidas, ¿no? Es el segundo significado. Hay palabras que también tienen hasta 3 significados. ¿Cuáles son esas palabras que presentan esa marcación de significados? Tenemos la palabra Lima. La palabra Lima tiene 3 significados. El primer significado, Lima viene a ser la capital de Perú. El segundo significado de Lima está referido a una fruta. Y el tercer significado de Lima significa objeto para limar uñas. Ahí tenemos 3 significados de la palabra Lima. La palabra llama también tiene 3 significados. La palabra llama, el primer significado se refiere al animal, a un animal que nos conocemos mucho, ¿no? La llama. El segundo significado viene siendo referido al fuego, ¿ya? Al fuego. El tercer significado, llama, se refiere al verbo llamar a alguien o a algo. Tienen 3 significados. Estas palabras también son consideradas homógrafas, ya que tienen también distintos significados o más de 2 significados. Por lo tanto, a eso también se les considera palabras homógrafas. ¿Ya? Bien, entonces esa es la comparación que yo les he traído en esta oportunidad para que puedan diferenciarlas e identificarlas unas con otras. Por favor, si alguna vez presentan alguna dificultad o entender la diferencia entre estos dos tipos de palabras, por favor, les recomiendo que vean este cuadrito. ¿Ya? Esto es esencial. Con esto, a mí me basta para que ustedes puedan aprender la diferencia entre estos dos, ¿ya? Así que si alguna vez tienen una dificultad o
no entienden bien la diferencia entre estos dos tipos de palabras, vayan a estas diapositivas y específicamente en la segunda diapositiva, ¿ya? Para que puedan saber la diferencia entre estos dos y así les quede más claro y, y con esto ya pueden trabajar mucho mejor los ejercicios que les dejo y aparte entender bien las palabras, estos dos tipos de palabras que se están estudiando. Ya, muy bien, entonces dicho esto, ya me despido, eso ha sido todo por hoy y nos vemos hasta la próxima clase. Muchas gracias.